no retraso más, el inicio de la última mesa, en la que precisamente Sergio no va a ser el primero en intervenir. El doctor Sergio Vargas de la Universidad de Sonora nos va a presentar, aunque desde Sonora, no, pero nos presentará sobre el caso veracruzano, que es su provincia, su estado de origen, apuntes en torno de la milicia de Veracruz en el primer tercio del siglo XIX. Querido Sergio, bienvenido y adelante. Muchas gracias. ¿Qué tiempo tenemos, perdón, para exponer? Cierto, cierto. 15 minutos, por favor. 15 Ahorita ya vamos un minutos. poquito atrasados, pero tenemos 15 minutos porque el Yud no está porque él comenzó en la primera mesa. Nada más sería tú, Sergio, y Héctor, que ya está por aquí. Perfecto. Bueno, entonces voy a tratar de hacer una síntesis del trabajo que ustedes seguramente ya tuvieron oportunidad de revisar. Ya se los envié. Luego envié una segunda versión con algunos agregados, alguna información agregada que encontré en el archivo de Córdoba, que no había tenido yo oportunidad de revisar hasta ahora en diciembre que tuve ocasión, ¿no? Y bueno, escuchando a los compañeros, pues lo primero que resalta, lo primero que noto es pues, las diferencias, ¿no?, que tiene el proceso de conformación de las milicias dependiendo los espacios, las zonas geográficas, las regiones. Y en este sentido, creo que el caso de Veracruz tiene particularidades muy interesantes porque, bueno, todos sabemos que Veracruz, por su cercanía con la isla de Cuba, ¿sí?, su posición estratégica, por el camino real, era una región o una provincia que tenía una importante atención por parte, durante el periodo virreinal, por parte de la metrópoli, y ya en los primeros años de vida independiente, pues por las autoridades nacionales, ¿no? Entonces, desde el último tercio del siglo XVIII, Veracruz es sede de diferentes agrupaciones militares, ¿no? Y entre ellas, obviamente, las milicias, ¿no? Teníamos, teníamos que tuvo tropas veteranas, tuvo tropas locales, vamos a decirlo así, pero también tuvo una serie de cuerpos milicianos, en particular dos que son claves para entender la configuración defensiva de Veracruz y su región, ¿no?, que fueron las milicias de pardos y morenos y sobre todo los lanceros que van a tener un papel protagónico ya en la etapa de la trigarancia, cuando ya se conocen como, o adoptan el nombre de los jarochos, y que son las fuerzas que componen gran parte de los contingentes de Santa Anna, ¿no? Pero bueno, no es tan relevante esto, nada más lo digo a manera de introducción, la importancia que tenía el puerto de Veracruz por estar mirando directamente a Cuba y por el camino real, ¿no? Además de, bueno, el estanco del tabaco y demás cuestiones. Y por ello es que desde el triunfo de la trigarancia se pone especial atención a la defensa de Veracruz y se considera muy importante el hecho de constituir milicias que desde mi punto de vista tienen hasta cierto punto sus antecedentes en los cuerpos de patriotas que se habían formado durante la Guerra de Independencia, ¿no? Sabemos que el ejército virreinal no podía abarcar todas las demarcaciones del gran territorio novohispano, y entonces uno de los pilares del Plan de Calleja es formar cuerpos de patriotas que construyeran sus ciudades, sus pueblos y caminos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, considero que estos cuerpos de patriotas pues son el antecedente más o menos directo de los cuerpos milicianos, de milicias nacionales que se van a constituir en la provincia de Veracruz, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque hay que recordar que si bien el movimiento trigarante triunfa a lo largo del territorio que luego es el México, el puerto de Veracruz sigue en manos de las tropas españolas, sigue dominado por los españoles, primero dentro del recinto, del perímetro de la ciudad, pero luego va a estar amenazado por la presencia española en el islote de San Juan de Ulúa, ¿no? Y eso hace que Veracruz cobre una importancia fundamental dentro de lo que es, digamos, el dispositivo de defensa de del naciente Estado-Nación, ¿no? Entonces, bueno, desde un principio se plantea la creación de las milicias y
pues como ya no voy a reiterar lo que ya dijeron los compañeros, hay subrepticiamente o de forma subyacente un gran debate en cuanto al papel que van a tener, por un lado, el Ejército Nacional, entre comillas, y las milicias, ¿no? Porque uno se tendía a pensar que favorecerían la supremacía del Ejecutivo en el caso del Ejército y las milicias que de alguna manera representaban los poderes estatales y locales, ¿no? Estaban sujetos sobre todo a los ayuntamientos. Y entonces, bueno, en este escenario, en este panorama, pues se crean diversos cuerpos de milicias en Veracruz. Por eso estaba yo escuchando con tanta atención a los compañeros de cómo fue el proceso de formación de milicias en sus regiones, porque en Veracruz se crean varios cuerpos de milicias. Yo no tenía conocimiento, como ya les comentaba, no hay demasiada bibliografía en cuanto a la milicia cívica en esta región, pero gracias a la información que pude compilar en el archivo de Orizaba y en el de Córdoba, encontramos que se crean agrupaciones milicianas o de milicia cívica en Misantla, Perote, Tempache, Coatepec, Teocelo, San Campus, Jalapa, Veracruz, Córdoba, El Palotal, Altotonga, perdón, y Orizaba. ¿Qué es lo que define la conformación de estos cuerpos en esas poblaciones precisamente? Bueno, a vuelo de pájaro podemos decir que fueron poblaciones que estaban en las inmediaciones de las dos rutas por Orizaba y Jalapa del Camino Real, bueno, ya entonces Camino Nacional que llevaba a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como vemos ahí, tiene una racionalidad, una lógica estratégica que se instalen estos cuerpos milicianos en esas poblaciones precisamente. ¿Por qué? Porque eran las rutas por las que en algún momento dado, en caso de que España decidiera atacar a México a gran escala, era donde podría incursionar un hipotético ejército de reconquista, ¿no? Entonces, bueno, en Orizaba, sí, es de los primeros lugares donde se trata de hacer un esfuerzo sistemático para organizar estos cuerpos y se plantea crear varios cuerpos de milicias urbanas y colocar cuarteles para que pudieran alojar a estos efectivos, ¿no? Sin embargo, desde un principio las autoridades militares y los ayuntamientos empiezan a tener diferencias. De alguna manera hay una especie de celo de los comandantes del ejército o las milicias provinciales con las autoridades municipales que quieren crear sus milicias cívicas, ¿no? Hay siempre una pugna entre ellos que en los documentos no aparece de manera abierta, pero se puede percibir. Siempre hay solicitudes de los comandantes, hay respuestas de los ayuntamientos en los que se ve cierta animadversión, ¿sí? Aún así, Santana, consciente de la necesidad de proteger, por ejemplo, Orizaba, pues acepta proveer a los cuerpos de aquella ciudad con el armamento que se encuentra en la fortaleza de Perote, ¿no? Pero como ocurría en estos casos, pues siempre se hacen promesas halagüeñas. Primero les promete 150, 200 fusiles, luego les promete 400 fusiles, y no está claro si en realidad llegaron o no a proveerse de estas armas a los milicianos, ¿no? Yo tengo la impresión que no, porque luego cuando hay alguna emergencia o algo, siempre hay órdenes para que se conjunten armas de la población para armar a los cuerpos milicianos porque nadie tiene, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo por lo menos en los primeros momentos de su creación, las milicias en realidad no era que tuvieran una potencia de fuego apreciable, más bien todo lo contrario, ¿no? Como decía ya el doctor Chust, un aspecto que resalta en la conformación de estas milicias veracruzanas es que desde un principio se les trata de dar pues un sentido de pertenencia, proveerlas de aspectos simbólicos como pues los uniformes, las insignias y demás, ¿sí? Y algo que siempre es recurrente en la formación de estos cuerpos es la solemne jura de fidelidad que hacen a la independencia.
Entonces, bueno, así es como nacen las milicias en Veracruz. Por ejemplo, la de Orizaba iba a estar uniformada con una casaca azul celeste, con un cuello y solapa negra, adornada con vivos y ojales, coletilla blanca en la manga, pantalón blanco sobre la bota para los días de gala y celeste para la fatiga diaria, ¿no? Los oficiales debían llevar sombrero y espada, ceñida al cinturón, que en el caso de los soldados debía ser corta. Y ahí vemos, por ejemplo, pues estas distinciones jerárquicas, ¿no? Mientras los jefes tenían que llevar una espada larga, los soldados tenían que llevar, o los milicianos, mejor dicho, pues un arma corta, ¿no? Y entonces, bueno, se crean varias milicias. En el caso de la milicia de Orizaba se crean 2 compañías, que tampoco está claro, porque los documentos no lo dejan ver, si realmente se llegaron a formar o no en ese momento, ¿no? Luego tenemos ya que cuando comienzan a ahondarse las diferencias entre Iturbide y el Congreso, esta cuestión de las milicias pues cobra una, digamos, una celeridad un poco más acusada. Empieza a ser más evidente que los poderes locales no están conformes o no están cómodos con que el gobierno central, el gobierno nacional, sea quien conduzca todos los esfuerzos de defensa y quien acopre todo el poder, y entonces como que hay un proceso de impulso a las milicias, ¿no? Además, la delicada situación de Veracruz, que temía una invasión de Cuba, hace que los ayuntamientos apuren la formación de milicias. Incluso las mismas autoridades nacionales les piden que apuren la formación de milicias para establecer cuerpos desde Jalapa y Córdoba hasta lo que hoy sería el Estado de México, ¿no? Pasando por lo que fueron la venta de Córdoba, la venta de Texmelucan y la de Río Frío, que cabe señalar que fueron acuartelamientos del ejército realista durante la Guerra de Independencia, ¿no? Entonces, otro aspecto interesante es cómo se trata de reutilizar los restos del dispositivo de defensa ahora en favor de la independencia nacional, ¿no? Entonces vemos ahí que hay pues de alguna manera todo un planteamiento estratégico de proteger lo que es el camino nacional desde Veracruz hasta las inmediaciones de la Ciudad de México. Bien, en opinión del doctor Chus, que aquí está presente, y Serrano Ortega, la formación de estos cuerpos milicianos pues tiene 2 objetivos fundamentales, ¿no? Primero, son una herramienta para enfrentar la posible invasión española, pero también un dique para contener las ambiciones de aquellos que se oponían al ideario liberal y amenazaban la estabilidad social y política del nuevo Estado mexicano. Y en sí, la organización de las milicias va a ser una tarea engorrosa con el paso de los años, ¿no? En un primer momento hay un entusiasmo por pertenecer a las milicias, sobre todo por el fuero. Es muy recurrente en los archivos como los jefes milicianos insisten en que se les otorgue el fuero a los reclutas, porque eso es lo que ellos ven como el principal interés de participar en las milicias, ¿sí? Pero como no se les cumple, empieza a haber problemas de deserción. Eso por un lado. Por el otro lado, las milicias provinciales, los jefes de las milicias provinciales empiezan a chocar con las compañías de la milicia nacional, ¿no? Hay un episodio a finales de 1822 en que el comandante Francisco de la Llave, jefe de la milicia provincial, despoja de las armas a los reclutas de la palotal. Yo tenía autoridad para hacer esto y sin embargo. Y entonces ahí vemos cómo entre los cuerpos siempre está presente, ¿sí? Y eso obviamente también incentiva la deserción. Por eso en marzo del 22 se instruye a Manuel Rincón para que contenga la deserción, porque comienza a hacerse un problema muy grave, ¿no? Aún así, se forman algunos cuerpos milicianos, por ejemplo, la Compañía de Caballería de Nacionales de Córdoba, que tiene 45 unidades, ¿no? Y curiosamente, esta compañía
y es por lo que les decía que realmente esta cuestión de que se les iba a enviar armamento y demás, pues seguramente no se cumplió. Dice que contaban para su defensa, para sus labores, con 15 carabinas, 26 sables y 26 caballos. O sea, no tenían ni siquiera un arma para cada uno de los integrantes del cuerpo. Entonces, como vemos, son compañías o agrupaciones que tienen un armamento mínimo, ¿no? Realmente, como ocurría durante el periodo virreinal, muchas veces estos cuerpos eran más listados de nombres que elementos con capacidad de fuego en sí, ¿no? Entonces, bueno, otro aspecto también importante de la conformación de la Compañía de Córdoba es que se pensaba que estando en Córdoba estaban a salvo de las penurias del puerto y de las enfermedades del calor tropical y que desde ahí podían fungir como un cuerpo de respaldo para los defensores de Veracruz. El problema estaba en que eso era lo que pensaban los militares y los mandos del ejército, pero los milicianos se oponían rotundamente a abandonar su terruño. Eso es otra cosa que encontramos reiteradamente en la documentación. Se les pide a los ayuntamientos que los cuerpos milicianos marchen a las inmediaciones del puerto para apoyar a la defensa de Veracruz, para apoyar el sitio de San Juan de Ulúa, y reiteradamente se niegan porque dicen que ellos habían prestado juramento para servir en las milicias bajo la condición de cuidar su propia zona, ¿no? No para ir a enfrentar fuerzas enemigas fuera de su terreno, ¿no? Eso también es algo que llama la atención, bueno, y que es lógico porque ese es el sentido de una milicia cívica local que está hecha pues básicamente para proteger, para guardar el orden en su territorio, pero no estaba pensada como la milicia provincial para salir a otras partes, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la conformación de estos cuerpos, me refiero a los elementos y demás, me remito al artículo de abril de 1823, el reglamento provincial de la milicia cívica, en donde se indica que en aquellos pueblos donde solo hubiera 10 milicianos, se agruparía una escuadra mandada por un cabo, ¿no? En el artículo 3 dice que en aquellas localidades donde hubiera más de 10, pero menos de 20 unidades, el cuerpo estaría mandado por un cabo primero y un segundo. Si fueran de 20 a 30, la agrupación quedaría al mando de un subteniente, un sargento segundo y 2 cabos, ¿no? Y entonces ahí van dando, este reglamento va dando las indicaciones para formar escuadras, compañías, demás, ¿no? Y es muy interesante porque habla como si en realidad hubieran elementos suficientes y la realidad es que pocas veces había elementos para conformar estas compañías. Era, como les decía, me recuerda mucho, yo he trabajado más, sobre todo el periodo virreinal, la Guerra de Independencia, cuando se hacían las listas de lanceros y demás, que en realidad pues, eran listas ficticias, porque nada más, al parecer, decían presente o alguien los anotaba, pero en realidad no existían. No se comprometían con la participación en estos cuerpos, ¿no? Aquí lo interesante es que más allá de las compañías, las batallones, las escuadras demás, decía que los oficiales debían ser nacidos en América, tener al menos 7 años de residencia en su pueblo o localidad y ser notoriamente adictos a la independencia. Estos eran los requisitos indispensables para quienes aspiraran a jefaturar estos cuerpos, ¿no? Otro aspecto que también era importante era que la agrupación debía considerarse como un cuerpo de ciudadanos que mandan a ciudadanos, ¿sí? Eso es también, está presente siempre en los reglamentos. Y bueno, ya después de 1823, tras el ataque de la guarnición española de San Juan de Ulúa al puerto de Veracruz, es cuando se insta a que se formen más compañías milicianas y entonces entre octubre del 23 y febrero del 24 se crean 3 compañías en las ciudades de Orizaba y Córdoba, ¿no? Hay un impulso que también responde a las coyunturas bélicas,
¿sí? Y es cuando probablemente se inflame el fervor patriótico o simplemente el temor de una posible invasión impulsa a estos hombres a unirse a las compañías. Si bien en todos los casos siguen insistiendo en que ellos no pueden ir a pelear a Veracruz, por ejemplo, porque son hombres de familia, dicen, labradores, que por ello no se pueden alejar de su terruño. Ya en 1828, tras el enfrentamiento de unos navíos mexicanos y españoles, ¿sí? Es otra vez, como les decía, la coyuntura propicia esta cuestión de la formación de cuerpos y comienzan a ordenarse algunas agrupaciones más. El ayuntamiento de Jalapa recibe instrucciones para formar milicias, pero como algo que comentaban algunos compañeros, aducen que no hay recursos para armas, no hay recursos para avituallarlos, ni demás, ¿no? Entonces se pide a los vecinos que proporcionen las armas, otra vez se ve que carecían de todo, y apenas en aquel año en Jalapa se recogen 60 carabinas, 29 fusiles, 21 escopetas y 39 pistolas, ¿no? Y hay un enfrentamiento entre el ayuntamiento de Jalapa y Santana, que le exige al ayuntamiento que cubra el pres de las tropas. Sin embargo, como les decía, los miembros del ayuntamiento le dicen que simple y sencillamente carecen de cualquier recurso para ello, ¿no? Entonces él impone multa porque dicen están ganando la causa suprema, ¿sí? Y eso obliga al ayuntamiento a establecer ciertos puestos, vamos a decirlo así, un real a la arroba de azúcar, medio real a la de arroz, real y medio a la de chile ancho, lo mismo al tercio de garbanzo, medio real a la arroba de jamón y 3/8 a la de manteca, medio real a la de queso seco y 2 reales al tercio de panela. Entonces, como vemos, pues estamos hablando de tiempos de penurias. Simple y sencillamente son disposiciones que se tratan de tomar ante las amenazas, pero que realmente son muy poco efectivas, ¿no? Ya para ir cerrando, me gustaría hablar un poco del reglamento de la milicia veracruzana de 1828. Ignacio de Mora Villamil, que es un personaje que va a tener mucha importancia a lo largo de estas décadas como jefe militar, y que en aquel momento funge como vicegobernador interino del estado, anuncia el decreto por el cual deben organizarse y regirse las milicias locales, ¿no? Con base en el reglamento expedido un año antes, en el 29 de diciembre de 1827, por el Congreso, ¿sí? No me voy a extender en todo el reglamento porque es bastante largo, tiene 11 capítulos, 57 artículos, pero me voy a centrar en algunos aspectos que considero relevantes. Dice en el primer capítulo, se establece la obligación de todo veracruzano de participar en la defensa de la patria y del Estado, por lo cual los ayuntamientos tenían la obligación de constituir milicias de acuerdo con su población. 2 elementos, este era el sistema, 2 elementos por cada 100 habitantes, y en aquellos donde no hubiera más de 50 habitantes, solo podía alistarse una persona. Donde moraran 150 personas, 3 personas. No obstante, en el caso de que hubiera disturbios o hubiera una amenaza del exterior, se podían reclutar, donde se considera oportuno, hasta 4 milicianos por cada 100 habitantes. ¿Sí? En cuanto a la composición de los cuerpos, no pueden ser reclutados los españoles, los extranjeros o jornaleros o cualquier trabajador cuyo sueldo solo cubra su subsistencia. Tampoco los menores de 20 años, ni los mayores de 50, ni quienes tuvieran impedimentos físicos para manejar armas. Igualmente no prestarían servicio empleados y funcionarios públicos, abogados, cirujanos, médicos y boticarios. También se dice que no pueden ser reclutados aquellos que sean el sostén de una mujer sola, o sea, si son hijos de una viuda, por ejemplo, no pueden ser reclutados, los hijos de padres sexagenarios o impedidos, y el hermano que tenga hermanos
pequeños o hermanas doncellas o viudas, ¿no? Tampoco los profesores. Y entonces, de alguna manera, vemos que a pesar de todas las urgencias de la guerra, ya hay una conciencia de tratar de, pues, de proteger una estructura social mínima, ¿no? Por eso se evita reclutar abogados, cirujanos, profesores, médicos y cualquier tipo de profesión que significara, digamos, un daño mayor para la sociedad, ¿no? O bueno, esa Querido es mi Sergio, interpretación. se nos va acabando el tiempo, si puedes ir Muy bien, cerrando, por sí, favor. claro. Y bueno, ya para cerrar es esto, ¿no? Vemos que tiene una particularidad muy clara la formación de las milicias veracruzanas, que tiene que ver mucho con la coyuntura de la guerra, tanto por la permanencia de los españoles en el puerto, como luego porque estos se posesionan de San Juan de Ulúa, y luego porque está Veracruz, todo lo que es Veracruz y la provincia, expuesta a una posible invasión desde Cuba. Eso es lo que le da, digamos, cierto sentido y cierta urgencia a la formación de la milicia cívica en la región. Y bueno, allá si queda alguna duda o comentario, pues ahí tienen el texto completo. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Disculpa No, el no, cortón, cuidado, no, pero cuidado, no, cuidado. aquí seguiremos dialogando un ratito más y ya cerramos en cuanto a intervenciones propiamente con Héctor, que ya está por acá. Bienvenido, Héctor. Este cierre que tenemos es, digamos, un poco adelantado, ¿no? En el caso propiamente mexicano, mañana veremos una mesa completa de Centroamérica o de la región ya hacia Centroamérica, porque allá está Melchor, por ejemplo, con Yucatán. Pero en el caso de Héctor es una especie de espejo o contraste de la Guardia Nacional frente a esta milicia, es decir, ver un poquito en perspectiva a esos otros cuerpos posteriores que van a tener la participación más ciudadana, ¿no? Entonces, le doy las gracias a Héctor Strobel, que nos acompaña del Instituto Mora, y su título es el siguiente: Las aporías de la ciudadanía armada, Guardia Nacional, raza y poscolonialismo en México, 1846-1863. Bienvenido, Héctor, y adelante. Gracias, Joaquín. Gracias también a Manuel. Disculparme antes que nada porque me veo terrible, mi cámara tiene problemas. Creo que lo voy a compensar con una presentación que hice, así que no van a tener que estar viendo mi rostro. Porque el tema que les voy a presentar es, pues es como el bicho raro de aquí, ¿no? Ya un poco lo dijo Joaquín. No es milicia cívica, no es lo que hacemos todos. Creo que ya se puede ver, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí se puede. Se ve bien, se ve bien. No, no es milicia cívica, es Guardia Nacional. Y además de eso, trasciende el periodo que están haciendo casi todos. No es años 20, 30, 40, es más bien 40, 50, 60. Y la última cosa es que también no va, por lo que he escuchado ya a todos los colegas, no va a apuntar hacia el tema de centralismo, federalismo, debates centro-periferia, sino que yo lo que más me interesé para hacer este tema es tratar el asunto de los indígenas, ¿no? Lo digo un poco ya desde el título, es un texto sobre raza, poscolonialismo y debates en torno a cómo se va a formar el ejército. Un gran antecedente de este texto es, por supuesto, el libro de José Antonio Serrano, ¿no? El contingente de sangre, que trata el reclutamiento de vagabundos, que yo para este caso me interesó más, como les decía, ver lo que está ocurriendo con los indígenas. Porque a fin de cuentas, la Guardia Nacional, así como el ejército, será formada por indígenas. Y en ese sentido quisiera hacer algunas acotaciones antes de empezar mi charla. Y la primera es que voy a hablar de indígenas, y una disculpa por eso, ¿no? En general, porque no puedo referirme a las etnias, ¿no? Y voy a ser más concreto, ¿no? No puedo referirme a tarahumaras, a tarascos, a nahuas, porque realmente las fuentes no dan para eso, ¿no? Las fuentes hablan únicamente de se reclutaron indígenas, se están reclutando indígenas, no, realmente no nos dicen tanto. Y la otra razón es porque el tema que presento es nacional, ¿no? Hablo realmente de todo el país, de fenómenos de todo el país, desde el centro, eso sí, hay que decirlo, ¿no? Algo que me interesó a mí es ver el fenómeno desde lo que se debate en el Congreso.
Ahora voy a ser un poco más concreto sobre eso. Porque y voy a empezar con esta aseveración, ¿no? Cuando, durante la intervención francesa, cuando el ejército francés llega a México, justamente lo que más percibe, lo que más le choca de las Fuerzas Armadas en México, de la forma como se forman las Fuerzas Armadas, es que se forman justamente de esta manera, ¿no? Se recluta indígenas y los blancos mandan. Y ellos estaban muy acostumbrados a ver eso en su reciente colonia de Argelia. Y dicen, bueno, lo que está pasando aquí es claramente un fenómeno colonial, es resultado de un fenómeno colonial. Y usan expresiones como esta, ¿no? Voy a citar. Hablan, por ejemplo, de la raza conquistada. La raza conquistada es la que debe de obedecer. La raza conquistada es la que está sometida, la que se usa para nutrir las Fuerzas Armadas. La raza blanca se considera exenta del servicio militar, ojo con esto, mientras que la tropa queda reservada a la raza indígena. De modo que ningún hijo, cito otra vez, ningún hijo de familia colonial quería estar bajo el mando en la práctica de hombres de color, salvo como oficial. Es entonces el fenómeno que me interesa a mí estudiar. ¿Por qué razón se forma la Guardia Nacional de esta manera? A pesar de que los debates, incluso desde la milicia cívica, como he estado escuchándolos ya ustedes, a pesar de que en los debates se decía que iba a ser un ejército de ciudadanos, de hombres iguales, de fuerzas republicanas, ¿por qué razón se sigue formando en este caso la Guardia Nacional de esta manera, ¿no? Como forma de antecedente quisiera yo decirles que la Guardia Nacional se forma en 1846 a partir justamente del derrocamiento del régimen centralista. El federalismo justamente dará paso a que se forme una Guardia Nacional, una institución que había estado siendo solicitada por los federalistas prácticamente desde 1824. Poco después del derrocamiento de Iturbide se pedía que se formara una Guardia Nacional con el objetivo de hacer más directamente una relación entre la República, la ciudadanía armada, y sobre todo eliminar este nombre de milicia cívica, milicia nacional, que aludía un poco a España, ¿no? Se quería justamente hacer este cambio incluso desde la nomenclatura. Eso también es lo interesante. Y a pesar de eso, este nombre se adopta apenas en 46. La otra cuestión es que desde entonces se volvieron a plantear nuevamente los propósitos de esta milicia, ¿no? Como les decía yo hace rato, como ya los colegas lo han comentado más recientemente Sergio, en su presentación de ahora, pues sí, se quería hacer una milicia de ciudadanos iguales, ¿no? Donde los ciudadanos se mandaran entre ciudadanos y que esta estructura de mando únicamente perdurara durante el servicio militar. Pero no es así como se acaba de formar la Guardia Nacional. Voy a ir pasando un poco las imágenes porque algo que podemos ver justamente es que la Guardia Nacional incluso desde la forma en la que es representada en el arte, es fuertemente, la presencia indígena es muy fuerte. La presencia de las mujeres también es siempre recurrente. Acá una imagen de cómo eran reclutados los soldados. Y además de eso, algunas caricaturas del reclutamiento. Ahora sigo pasando en un momento las imágenes, porque sobre todo lo que me interesó a mí en esta investigación es en concreto dos debates que ocurren sobre este problema, ¿no? Los diputados empiezan a ver que realmente hay un problema, ¿no? Que no se está concretando la Guardia Nacional como se quiere, que se están retomando antiguos vicios, como justamente se dijo en su momento, no se usaba la palabra vicio, es un vicio. Hay además otra palabra por ahí muy, muy interesante, es retomar los usos y costumbres del régimen español. Es una frase que usó el diputado Isidoro Olvera. Y les decía, en 1856 y 1861
hay dos debates muy importantes en el Congreso para reformar la Guardia Nacional, debates en los que había una preocupación por la forma en la que se estaba organizando la Guardia Nacional, y propuestas para intentar solucionarlo, que a fin de cuentas es interesante, no se concretan, nunca se llevan a cabo. La nueva ley de Guardia Nacional al final no se realiza, y sobre todo ambas reformas estaban encaminadas a intentar evitar el fraude en las elecciones de la Guardia Nacional, porque ustedes ya lo saben, en el caso también de la milicia cívica, después de que se reunían los reclutas, se les invitaba a votar por sus jefes, por sus oficiales, y la crítica principal, en específico de los diputados, ya cité a Isidoro Olvera, pero también de otro orizabeño que se llama Clemente López, que justamente eran duchos en la Guardia Nacional, habían pertenecido ya a ella, era que las elecciones eran fraudulentas, que justamente eran aprovechadas para que únicamente se votara entre la población blanca por los oficiales y la población indígena únicamente como que era ignorada en estas elecciones, y así se perpetuaba el mando únicamente entre ciertas personas, ¿no? Entonces, las reformas, los intentos de reforma de 56 y 61 un poco tenían este trasfondo, ¿no? Intentar solucionar este problema desde las elecciones. Además, hay otra cosa muy interesante en estos 2 años. Son 2 años, por cierto, en los que los triunfos del liberalismo son muy, bueno, ocurren, ¿no? En estos años se gana la Revolución de Ayutla, y además de eso se recupera la Ciudad de México. 55, 56 hay un régimen liberal muy, muy interesado en formar nuevamente una Guardia Nacional, y en 61 ocurre lo propio. Nuevamente Benito Juárez, después de 3 años de guerra de 3 años, llega a la Ciudad de México y reinstaura la Guardia Nacional. Entonces hay un clima muy grande de esperanzas, de retomar una fuerza ciudadana, pero se ven enfrentados justamente a este problema nuevamente. Y se intenta solucionarlo a través de esta reforma que a fin de cuentas no logra pasar, ¿no? Yo tengo una hipótesis, no hay realmente nada que diga que por esta razón no se pasó esta ley. Mi hipótesis es que el Congreso estaba saturado de trabajos. Al tiempo que estaba discutiendo esta ley de Guardia Nacional, también estaba discutiendo libertad de imprenta, también estaba discutiendo un sinfín realmente de debates muy importantes en su momento, relacionados con las leyes de reforma, con muchos otros problemas. Entonces, para mí una razón por la cual no se llegó a concretar esta reforma fue este motivo, ¿no? Los debates en el Congreso que impedían que se llevara incluso a debate, ¿no? El tema no se debatió, únicamente se presentó. Y el otro asunto importante aquí es que son tiempos de una muy fuerte crisis y un ambiente además de guerra civil, ¿no? A pesar de que, bueno, triunfa, entre comillas, la Revolución de Ayutla, triunfa Juárez al ocupar la Ciudad de México, pues hay fuerzas conservadoras en los alrededores de la misma Ciudad de México, en todo el país, que constantemente están tratando de recuperar ciudades, atacar plazas, atacar guarniciones, y eso impide que pues, se pueda realmente reformar los cuerpos que ya existían de Guardia Nacional. Por ahí hay algunas respuestas que no son dentro del Congreso, sino más bien fuera, desde la prensa, hacia estas medidas, y es justamente esto, ¿no? ¿Cómo vamos a poder reformar estas unidades? Y lo admiten, ¿no? Que sí, si bien son desiguales, si bien únicamente se carga el peso hacia los indígenas, ¿cómo las vamos a reformar si las necesitamos, ¿no? Sin ellas perderíamos nuevamente la Ciudad de México, perderíamos esto, el gobierno liberal no se podría sostener. Y bueno, básicamente con eso quiero yo cerrar, pasar únicamente tal vez las siguientes imágenes. Creo que con eso ya llega 15 minutos, pero me parece que ya estamos sobre la hora. Y bueno, claro, podemos discutirlo también a continuación. Hay exvotos también sobre esta presencia popular de reclutamiento forzoso. Una forma de expresar popularmente que hubo un reclutamiento forzoso. Imágenes de acuarelas,
mujeres, ¿no? Realmente las imágenes de soldados en esta época son muchas. Incluso cómo se llevaban al campo de batalla estos hombres, ¿no? Este cuadro es famosísimo, los Acapaxtlas de Puebla peleando en el 5 de mayo. En fin, con esto cierro. Muchas gracias, querido Héctor, por la intervención y por la puntualidad en el tiempo. Ya vamos cerrando esta primera jornada del día de hoy contigo. Y como decíamos, ¿no? Pues con unos personajes, con un cuerpo, con una institución que contrasta, ¿no? Con las milicias, pero sirve justamente para eso, para hacer un parangón, para tener de frente y ver en qué medida esta milicia cívica tuvo o no una peculiaridad en su contexto y en su ejecución, y además sumando a la parte regional que ya fue ponderada por la mañana. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Héctor. Los invitamos tenemos un tiempito breve todavía para hacer alguna interacción, algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación. Bienvenido. Entonces, no sé si alguien quiera tomar la palabra. Hacer algún